Capítulo 4. Lo que sucedió aquella noche. El rey se sentía tan mareado después de que le pegaron, que apenas sabía lo que estaba ocurriendo hasta que los calormenes le desataron las muñecas y le bajaron los brazos a lo largo de su cuerpo y lo pusieron de espaldas contra un fresno. Luego ataron cuerdas alrededor de sus tobillos y rodillas y su talle y su pecho y allí lo dejaron. Lo que más le molestaba en ese momento, pues con frecuencia son las pequeñas cosas las que resultan más difíciles de soportar, era que su labio sangraba donde lo habían golpeado y no podía secarse el hilillo de sangre a pesar de que le hacía cosquillas. Desde donde se encontraba podía ver todavía el pequeño establo en la punta de la colina y el mono sentado frente a él. Alcanzaba a escuchar la voz del mono que hablaba y, de vez en cuando, alguna respuesta de parte de la concurrencia, pero no distinguía las palabras. ¿Qué habrán hecho con Alaja?, se preguntaba el rey. De pronto el conjunto de bestias se dispersó y todos comenzaron a marcharse en distintas direcciones. Algunos pasaron cerca de Tirian. Lo miraron como si estuvieran a la vez asustados y pesarosos de verlo atado, pero nadie habló. Muy luego desaparecieron todos y se hizo silencio en el bosque. Entonces comenzaron a pasar las horas y Tirian tuvo al principio sed y luego hambre, y mientras la tarde se alargaba y caía el crepúsculo, empezó también a sentir frío. Le dolía mucho la espalda. El sol bajó y comenzó el ocaso. Cuando ya estaba casi oscuro, Tirian escuchó un tamborileo de pasos ligeros y vio que venían hacia él unas criaturas menudas. Las tres de la izquierda eran ratones, y había un conejo en el medio. A la derecha venían dos topos. Ambos traían unas pequeñas bolsas en la espalda, que les daban un curioso aspecto en la oscuridad, de modo tal que al principio él se preguntaba qué clase de bestias eran. Luego, en un momento, todos se pararon en sus piernas traseras, apoyaron sus patas heladas en las rodillas del rey y las cubrieron con húmedos besos de animal. Podían alcanzar sus rodillas, porque en Narnia las bestias que hablan de esa especie eran más grandes que las bestias mudas de la misma especie en Inglaterra. Nuestro rey, nuestro querido rey, exclamaron sus voces chillonas, estamos tan apenados por ti. No nos atrevemos a desatarte, porque Aslan podría enojarse con nosotros. Pero te hemos traído tu cena. En el acto el primer ratón trepó ágilmente hasta encaramarse en la soga que ataba el pecho de Tirian, y arrugaba su nariz roma justo frente al rostro de Tirian. Luego el segundo ratón trepó y se sujetó un poco más abajo que el primer ratón. Las otras bestias permanecieron en el suelo y comenzaron a pasar cosas para arriba. Bebe, señor, y después te sentirás en condiciones de comer, dijo el ratón de más arriba, y Tirian se encontró con que sostenían una pequeña copa de madera junto a sus labios. Era solo del tamaño de una copa para huevos, de modo que apenas alcanzó a probar el vino cuando ya estaba vacía. Pero entonces el ratón la pasaba para abajo y los otros la rellenaban y la subían de nuevo y Tirian la vaciaba por segunda vez. Así lo hicieron hasta que hubo bebido un buen trago, que hace mejor al venir en pequeñas dosis, porque así aplaca más la sed que un trago largo. Aquí tienes queso, señor, dijo el primer ratón, pero no mucho, porque temo que te pueda dar demasiada sed. Y después del queso lo alimentaron con galletas de avena y mantequilla fresca, y luego le dieron un poco más de vino. Ahora suban el agua, ordenó el primer ratón, y lavaré la cara del rey. Tiene sangre. Enseguida Tirian sintió algo como una diminuta esponja acariciando su cara, y fue muy refrescante. Amiguitos, dijo Tirian, ¿cómo podré agradecerles por todo esto? No hay de qué, no hay de qué, dijeron las vocecitas. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Nosotros no queremos ningún otro rey. Nosotros somos tu pueblo. Si fueran solo el mono y los calormenes los que estuvieran en tu contra, habríamos luchado hasta que nos hicieran pedazos antes de permitir que te ataran. Lo habríamos hecho, de verdad. Pero no podemos ir contra Aslan. ¿Creen que es realmente Aslan?, preguntó el rey. Oh, sí, sí, contestó el conejo. Salió del establo anoche. Todos lo vimos. ¿Cómo era?, preguntó el rey. Parecido a un terrible y enorme león, te aseguro, dijo uno de los ratones. ¿Y ustedes creen que es realmente Aslan el que está asesinando a las ninfas del bosque y convirtiéndolos a ustedes en esclavos del rey de Calormen? Ah, eso está mal. ¿No es cierto?, dijo el segundo ratón. Mas nos hubiera valido morir antes de que todo esto empezara. Pero no caben dudas. Todos dicen que son las órdenes de Aslan, y lo hemos visto. No creíamos que Aslan fuera así.
Hasta queríamos que él volviera a Narnia. Parece que esta vez ha regresado muy enojado, dijo el primer ratón. Debemos haber hecho algo espantosamente malo, todos, sin saberlo. Debe estar castigándonos por algo. Pero pienso que deberían decirnos de qué se trata. Supongo que lo que estamos haciendo ahora podría estar mal, dijo el conejo. A mí no me importa si está mal, opinó uno de los topos. Lo volvería a hacer. Pero los otros dijeron, oh, cállate. Y, ten cuidado. Y luego todos dijeron, lo lamentamos, querido rey, pero hemos de regresar. No sería nada de bueno para nosotros que nos cogieran aquí. Déjenme de inmediato, queridas bestias, dijo Tirian. Ni por toda Narnia querría ponerlos en peligro. Buenas noches, dijeron las bestias, refregando sus narices contra las rodillas del rey. Volveremos, si es posible. Después se alejaron correteando y el bosque pareció quedar más oscuro y más frío y más solitario de lo que estaba antes de que ellos llegaran. Salieron las estrellas y el tiempo transcurrió lentamente, imagínate cuán lentamente, mientras el último rey de Narnia permanecía rígido y adolorido y muy derecho contra el árbol en su cautiverio. Pero por fin algo sucedió. A lo lejos apareció una luz roja. Luego desapareció por un momento y volvió a aparecer otra vez, más grande y más fuerte. Entonces pudo ver siluetas oscuras que iban y venían a este lado de la luz, llevando unos bultos que arrojaban al suelo. Ahora supo lo que estaba viendo. Era una fogata, recién encendida, y la gente le estaba tirando haces de leña picada. De pronto se encendió y Tirian pudo ver que estaba sobre la punta de la colina. Veía claramente el establo detrás, todo iluminado con el rojo resplandor, y una gran multitud de bestias y hombres reunida entre el fuego y el propio rey. Una figura pequeña, encorvada al lado del fuego, debía ser el mono. Decía algo a la muchedumbre, pero él no alcanzaba a oír sus palabras. Y algo de 4 patas, algo que caminaba con paso muy tieso, salió del establo y se paró frente al público. Se elevó un gran lamento o rugido, tan sonoro que Tirian pudo escuchar algunas de las palabras. Aslan, 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 gritaban las bestias. Háblanos, confórtanos. No sigas enojado con nosotros. Desde donde se hallaba, Tirian no podía distinguir claramente qué cosa era, pero alcanzaba a ver que era amarillo y peludo. Él no había visto nunca al gran león. No podía estar seguro si lo que veía no era el verdadero Aslan. No esperaba que Aslan se pareciera a esa cosa tiesa que se paraba sin decir nada. Pero ¿cómo puede uno estar seguro? Por unos instantes acudieron a su mente pensamientos horribles. Entonces recordó los disparates sobre que Tas y Aslan eran la misma cosa, y se convenció de que toda esta historia debía ser una superchería. El mono puso su cabeza cerca de la cabeza de la cosa amarilla como si escuchara algo que el otro le susurraba. Después se volvió y habló a los espectadores, que nuevamente empezaron a gemir. Entonces la cosa amarilla se volvió con torpeza y caminó, podrías hasta decir que se contoneó como un pato, de regreso al establo y el mono cerró la puerta tras él. Después de esto deben haber apagado el fuego, pues la luz se desvaneció súbitamente, y Tirian se encontró una vez más solo con el frío y la oscuridad. Pensaba en otros reyes que vivieron y murieron en Narnia en los antiguos tiempos y le parecía que ninguno de ellos había sido jamás tan desdichado como él. Pensó en el bisabuelo de su bisabuelo, el rey Rilian, quien fue raptado, cuando era tan solo un joven príncipe, por una bruja que lo tuvo escondido por años en cavernas oscuras bajo la tierra de los gigantes del norte. Pero todo había salido bien a la postre, ya que 2 misteriosos niños habían aparecido de repente, viniendo de una tierra más allá del fin del mundo, y lo habían rescatado. Él había regresado a su hogar en Narnia y tuvo un largo y próspero reinado. ¿No pasa lo mismo conmigo?, se dijo Tirian. Luego se fue más atrás y pensó en el padre de Rilian, Caspian el navegante, cuyo perverso tío el rey Mirath trató de asesinarlo, y cómo Caspian huyó a los bosques y vivió entre los enanos. Pero igualmente esa historia había terminado bien, pues Caspian también fue ayudado por unos niños, solo que aquella vez eran 4 que venían de algún lugar más allá del mundo, y libraron una gran batalla para devolverle el trono de su padre. Pero eso fue hace tanto tiempo, se dijo Tirian. Esa suerte de cosas ya no suceden más ahora. Y después recordó, porque siempre había sido bueno para la historia cuando era niño,
que aquellos mismos 4 niños que habían ayudado a Caspian habían estado en Narnia más de 1000 años antes, y había sido entonces cuando derrotaron a la terrible bruja blanca y terminaron con los 100 años de invierno, y luego habían reinado, los 4 juntos, en Cair Paravel, hasta que dejaron de ser niños y fueron grandes reyes y adorables reinas, y su reinado fue la época de oro de Narnia. Y Aslan participó muchísimo en aquella historia. Participó en las otras historias también, según recordaba Tyrion. Aslan. Y los niños del otro mundo, pensaba Tyrion. Siempre aparecían cuando las cosas llegaban a su peor punto. Oh, si pudieran hacerlo ahora, y gritó, Aslan. Aslan, Aslan, ven y ayúdanos ahora. Mas la oscuridad y el frío y el sosiego seguían siendo los mismos. Deja que me maten, gritó el rey. No pido nada para mí. Pero ven y salva a Narnia. Y todavía no hubo ningún cambio en la noche o en el bosque, pero principió a operarse una especie de cambio dentro de Tyrion. Sin saber por qué, comenzó a alentar una ligera esperanza. Y se sintió algo más fuerte. Oh, Aslan, Aslan, susurró. Si no vienes en persona, al menos envíame a tus colaboradores de más allá del mundo. O permite que yo los llame. Haz que mi voz alcance hasta más allá del mundo. Entonces, casi sin saber lo que hacía, gritó de súbito, a toda voz, niños. Niños. Amigos de Narnia. Rápido. Vengan a mí. A través de los mundos los llamo. Yo, Tyrion, rey de Narnia, señor de Cair Paravel y emperador de las islas desiertas. Y de inmediato se hundió en un sueño. Si es que fue un sueño, más vívido que cualquiera que hubiera tenido en su vida. Le pareció estar en una sala iluminada donde 7 personas se hallaban sentadas alrededor de una mesa. Parecía que recién hubieran terminado su comida. 2 de ellos eran muy viejos, un anciano de blanca barba y una anciana de ojos vivos, alegres y risueños. El que estaba sentado a la derecha del anciano no era aún un adulto, seguramente más joven que Tyrion, pero su semblante ya tenía la prestancia de un rey y de un guerrero. Y podías decir prácticamente lo mismo del otro joven que se sentaba a la derecha de la anciana. Frente a Tyrion, al otro lado de la mesa, había una niña de pelo claro, más joven que estos dos, y a ambos lados de ella, un niño y una niña más jóvenes aún. Todos estaban vestidos con lo que le pareció a Tyrion ser los vestidos más raros del mundo. Pero no tuvo tiempo de pensar en detalles como ese, pues en un instante el niño más joven y las 2 niñas se pusieron de pie, y una de ellas lanzó un corto grito. La anciana se sobresaltó y contuvo el aliento. El anciano debe haber hecho algún movimiento repentino también, pues el vaso de vino que tenía en su mano derecha fue a dar debajo de la mesa. Tyrion pudo oír el tintineo que hizo al quebrarse en el suelo. Entonces Tyrion comprendió que esa gente podía verlo a él, lo miraban como quien ve un fantasma. Pero advirtió que el que parecía rey y que se sentaba a la derecha del anciano no se movió siquiera, aunque se puso pálido, y solo empuñó firme su mano. Luego dijo, habla, si no eres un fantasma o un sueño. Tienes aspecto de ser un narniano y nosotros somos los 7 amigos de Narnia. Tyrion ansiaba poder hablar, y trató de gritar fuerte que él era Tyrion de Narnia, y que necesitaba desesperadamente su ayuda. Pero se dio cuenta, como me ha pasado a veces en los sueños a mí también, que su voz no hacía el menor sonido. El que le había hablado se puso de pie. Sombra o espíritu o lo que seas, dijo, fijando sus ojos en Tyrion. Si eres de Narnia, te ordeno en el nombre de Aslan, háblame. Soy el gran rey Pedro. La sala empezó a dar vueltas ante los ojos de Tyrion. Escuchó las voces de aquellas 7 personas hablando todas a la vez, y todas haciéndose cada segundo más borrosas, diciendo cosas como, mira. Se está desvaneciendo, se está esfumando, está desapareciendo. Al minuto siguiente se encontró totalmente despierto, todavía amarrado al árbol, más helado y entumecido que nunca. El bosque estaba lleno de la pálida luz mortecina que alumbra antes de la salida del sol y Tyrion estaba empapado de rocío, comenzaba a amanecer. Aquel despertar fue casi el peor momento de toda su vida.